Hola queridos hermanos y queridos amigos, estamos preparados para tener un nuevo estudio bíblico. Hoy es jueves 7 de enero, jueves 7 de enero, si no me equivoco, porque con tantas fiestas nos despistamos. Pero estamos aquí y vamos a tener un estudio bíblico sobre las parábolas de Jesús. Llevamos varias series comenzadas, tenemos una de Apocalipsis, tenemos esta de las parábolas de Jesús, tenemos una de hermenéutica bíblica. Los martes estamos estudiando acerca del reino de las tinieblas, del reino de Satanás. Y así vamos avanzando en el conocimiento, pero recibiendo ese alimento espiritual que viene de parte de Dios y que necesitamos cada día. Entonces, bueno, espero que os encontréis bien, que el Señor esté llenando de bendición vuestras vidas. Estamos comenzando todavía el año en estos primeros días, en esta primera semana del año 2021. Y bueno, vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de esta parábola que vamos a estudiar hoy. Hoy vamos a ver la parábola de los dos cimientos, una de las parábolas también muy conocidas en los evangelios. Pero antes que nada vamos a pedirle al Señor que nos dirija, así nos ponemos en sus manos y confiamos que el estudio venga de Él y dirigido por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta nueva oportunidad de reunirnos, este momento que ahora podemos compartir. Gracias por mis hermanos que escogen poder reunirnos y estudiar juntos tu palabra. Tú pones en nuestro corazón el deseo de buscarte, de alimentarnos. Y te pido que no dejes, Señor, de tratar con nosotros. Sigue provocando en nosotros el querer como el hacer. Porque en el mundo hay muchas distracciones y es fácil que nos volvamos atrás. Por eso necesitamos que tu obra en nuestra vida siga abundando más y más. Necesitamos ser espirituales, llenarnos de tu palabra. Por eso cada día escogemos tener este ratito para abrir tu palabra y recibir lo que tú nos quieras decir. Muchas gracias por darnos la libertad de hacerlo. Te agradezco por cada uno de mis hermanos que están apoyando esto que hacemos con su presencia, con sus oraciones. Y te ruego que nos dé sabiduría para poder entender todo lo que nos tienes que decir y también para poder explicar esta palabra. Gracias, Señor, por todo. Quedamos así en tus manos pidiéndotelo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bienvenidos a todos, queridos hermanos, en el chat en directo de este Facebook. Germán ha escrito, bendiciones a todos. Ana Karina también, buenas tardes. José María, buenas y fresquitas noches. Sí, hace frío. ¿Cómo lleváis el frío? Por aquí estamos, por ahí... Está muy nublado, no sé si nevará o qué, pero las previsiones es que si no hoy, mañana, de cara al fin de semana, sábado y domingo, podría nevar por aquí. De hecho, toda España está colapsada por la nieve. Hay alrededor de 200 carreteras principales afectadas y otras muchas secundarias, muchas carreteras cortadas, en otras que hacen falta cadenas para poder circular. Como decíamos el otro día, leí una noticia que decían que esta ola de frío, este episodio de frío es histórico. Es una tormenta, una de estas borrascas que se forman, creo, ¿cómo se llamaba? La borrasca tiene nombre, Filomena, creo, que le han puesto de nombre, algo así. Y bueno, en las montañas aquí a 200 kilómetros se ha llegado a 35 bajo cero, en los Pirineos. Y bueno, una ola de frío tremenda, cambio climático, cada vez estas cosas van a peor. Pero bueno, estáis en casa, estáis calentitos, al lado de la estufa, os ponéis la bata, una bata de esas de franela que abriguen bien, calcetines, ahí que estéis calentitos sobre todo. Así que bueno, ahí decía eso José María, buenas y fresquitas noches. Juan Bermudo, saludos. Benito, buenas noches. Cecilia, buenas noches también. Esther, Dios te bendiga. Y Gabriel y Yolanda, espero que hoy Gaby se encuentre fuerte, esté bien en el Señor. Carmen Reyes, ¿qué tal?
María Luisa desde Francia, hola, buenas noches. Andrés Rabadán está más cerquita, en Cambrils. Javi, buenas tardes. Beatriz, buenas tardes o buenas noches. Juan Vázquez, buenas tardes. José María, que está en la costa y cerquita de la playa, están a 4 grados. Por aquí andamos a estas horas, ya estamos cerca de estamos a 2, por ahí, después ya baja a 0 y -0. Miriam, buenas noches. Adriana, que anda por Barcelona, buenas noches. Filomena, me confirma Juan que se llama la borrasca, bonito nombre. Tenemos en la Biblia un Filemón, pues esta es la parienta, la Filomena. Y Adriana dice que está tipo oso, debe tener un pijama de esos bien abrigaditos. Yalikatu, hola a todos. Muy bien, pues abre tu Biblia en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, vamos a leer el versículo del 24 al 29. Aquí tenemos la parábola de los 2 cimientos, justo cuando acaba de escribir Ana Rita, nuestra brasileña pero que vive en Valls. Dios te bendiga. Leemos Mateo 7, 24 al 29. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Muy bien, la parábola, como hemos dicho, de los 2 cimientos. Bienvenidos Paco, Rosario, Tamara, que acaban de escribir en el chat. Bienvenidos a todos los que no escribís en el chat también. Veo por ahí que hay un buen grupo conectados para este directo. Bueno, no hemos escogido, es casualidad, que la parábola de los 2 cimientos hable también de una borrasca, no es la Filomena, la borrasca que tenemos por aquí, pero vinieron el viento, vino la lluvia, vino la borrasca y una casa cayó porque no tenía sus cimientos cimentados sobre la roca, sino sobre la arena. Entonces, bueno, recuerda que toda parábola gira alrededor de alguna enseñanza central, una o varias, pero son enseñanzas. Y para ilustrarnos algo que tiene que ver con el reino de los cielos, Jesús utilizó una historia, nada en concreto, no se dan nombres propios, no hay lugares geográficos específicos, sino una historia imaginaria que podía ser de la vida misma, pero es una historia sin referirse a nadie en concreto, pero eso sí, con enseñanzas que se utilizan la parábola para ilustrarlas y de esa forma que se nos quede mejor en nuestra mente, en nuestro corazón, la enseñanza de qué es el reino de Dios. Aquí vamos a ver 2 actitudes, 2 determinaciones. El que edificó sobre la roca, el que edificó sobre la arena. Y vamos a ver 4 contrastes entre lo verdadero y lo falso. Vamos a ver 2 clases de hombres, uno prudente, uno insensato. Eso es lo que vamos a estar viendo porque estas son las enseñanzas centrales alrededor de las cuales gira todo en esta parábola. Lo primero que hemos leído en el versículo 24 dice: cualquiera pues. Así como algunas parábolas Jesús quizás se las podía decir más en particular a sus discípulos, otras parábolas iban más en particular dirigidas hacia fariseos o saduceos, escribas, gente, líderes religiosos de su época, de su momento. En este caso parece que la parábola va dirigida a todos, es más internacional, es más para todo el mundo. Cualquiera pues, cualquiera que oiga esta palabra, para él es este mensaje.
porque al final lo de ser prudentes o insensatos tiene que ver con todos nosotros. Todos necesitamos aprender, todos necesitamos ver lo que en esta enseñanza se nos da. Cualquiera pues va dirigida a todos. Bueno, de hecho la palabra de Dios es para todos. Puede haber partes de la palabra de Dios más exactas para un tipo de personas y otras para otro. Una persona que no cree necesita primero que se le predique el Evangelio. Lo más adecuado es que lean los Evangelios. Cualquiera, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. A mí siempre me ha gustado más Juan, así para los nuevos, porque fue la que a mí me enseñaron cuando yo escuché por primera vez el Evangelio, pero cualquier Evangelio vale, y cuando uno va ya conociendo, cuando uno cree y necesita ser discipulado, pues entonces tiene que ir ampliando el conocimiento. Romanos es una buena carta para los primeros creyentes, para los creyentes nuevos de los primeros tiempos. Todo eso se va ampliando después el estudio. La palabra de Dios es para todos. Muy bien, ahora que José Luis también ha saludado, no sé si anda con el camión y si donde vas con el camión hay nieve en la carretera o qué, porque están las carreteras peligrosas. Si estás conduciendo, con cuidado. Cualquiera, pues todos los que estamos aquí, es para nosotros esta palabra. La importancia de una casa bien fundamentada. Cuando oímos la palabra de Dios, ¿cuál es nuestra actitud? Cualquiera, pues, que oye estas palabras, estamos escuchando la palabra de Dios ahora. La escuchamos muchas veces a lo largo de nuestra vida. Algunos la estamos escuchando cada día a través de este estudio, pero creo que también la escucháis por otros medios, quizás escucháis otros estudios o vosotros mismos tenéis vuestros devocionales, vuestro tiempo en diferentes iglesias, predicaciones. Escuchamos la palabra de Dios y ahí es a donde vamos. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es mi actitud cuando escucho la palabra de Dios? ¿La recibo? ¿Pienso que esa palabra es para mí? Bueno, hay dos principios básicos, recibirla o rechazarla. Toda persona que oye la palabra de Dios tiene que tomar una decisión, va a tomar una actitud referente a lo que está escuchando, porque la palabra de Dios es personal, la palabra de Dios te habla, viene a tu vida, a veces es agresiva porque te confronta con la realidad de tu pecado, con situaciones que no están bien dentro de ti. Cuando nosotros predicamos el Evangelio a personas que no son salvas, que no han tenido una experiencia personal con Jesús, al predicarles el Evangelio las estamos confrontando ante el hecho, la realidad de que tienen que tomar una decisión. De eso se trata el Evangelio. Es una buena noticia, pero la buena noticia tiene que provocar una reacción en la persona tiene que decidir qué hace con lo que se le está predicando. Tú le estás diciendo a la persona, mira, eres pecador, por lo tanto estás separado de Dios, así que estás muerto espiritualmente. Si murieses físicamente así, morirías para toda la eternidad. Entonces Dios ha provisto un remedio para solucionar tu problema. ¿Estás condenado para siempre? Sí, ahora mismo sí, pero si crees en Jesucristo, en la obra que Él hizo por ti, si crees que Él murió en la cruz para pagar por tus pecados, si aceptas todas las condiciones que Dios te pone en su palabra, entonces serás salvo, tendrás vida eterna. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás comprometiendo a la persona para que tome una decisión. De eso se trata. La palabra de Dios siempre nos lleva a tener que tomar una decisión. Entonces la persona decide. Solo tiene que aceptar o rechazar. No hay puntos intermedios. Cuando una persona te dice, bueno, sí, me lo pensaré, está bien, pero es que quizás no es el momento. Bueno, está rechazando. Porque solamente hay una forma de pasar a la vida, que es aceptando, dando el paso de fe. Todo lo demás te sigue dejando en tu posición de condenado, de perdido en tus pecados, muerto en tus pecados. Entonces, ahora que somos cristianos, seguimos escuchando la palabra de Dios. Y ahora ya no es para vida o muerte, ahora ya no es para salvación o perdición, porque si hemos creído y somos hijos, ya formamos parte del reino, ya estamos en la familia de Dios.
Pero la palabra de Dios sigue tratando con nosotros. La palabra es viva y es eficaz. Nos redarguye, nos corrige, nos enseña, nos exhorta, nos consuela. La palabra de Dios provoca muchos efectos en nuestra vida. Y cuando escuchamos la palabra de Dios tenemos que decidir qué hacemos con ella. ¿La recibo o la rechazo? Ya no el Evangelio, no, la palabra de Dios. Cuando Dios me habla, ¿estoy escuchando su voz o lo ignoro? Bueno, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir madurando, tenemos que volvernos discípulos para discipular a otros. Ya no nos podemos quedar niños espiritualmente hablando, tomando leche espiritual. Ahora ya tenemos que tener el conocimiento suficiente para poder también ayudar a otras personas, enseñar a otros. Pero la palabra de Dios es más que solamente conocimiento, es una palabra viva, como hemos dicho. Es una palabra que llega a nuestro corazón, a nuestra mente, pero como un mensaje directo de Dios para ti. Dios hablándome. Dios diciendo, mira, esa actitud está equivocada, tienes que cambiarla. ¿Y qué hago yo? ¿Lo recibo o lo rechazo? Es Dios diciéndome, mira, tienes que esforzarte más en esto, tienes que hacer esto, no lo estás haciendo. Tienes que dejar estas cosas, no son buenas para ti, eres mi hijo. No puedes estar participando de las obras del pecado, de las tinieblas. ¿Y qué hacemos cuando escuchamos la palabra de Dios? ¿La recibimos o la rechazamos? Bueno, como predicador y maestro, cuando predico en la iglesia, cuando traigo lo que creo que Dios puso en mi corazón y confiando en que el Espíritu Santo nos guía, cuando lo traigo a los hermanos, yo puedo percibir que hay hermanos que la reciben y la reciben con gozo, pero veo que hay hermanos que quedan como indiferentes. Es como que les da igual lo que Dios les está diciendo. Yo mismo cuando estoy a veces en el púlpito, en la iglesia, estoy predicando, yo mismo estoy recibiendo esa palabra y me está afectando y estoy realmente humillándome delante de Dios y diciéndole, Señor, ayúdame a cambiar esto, ayúdame a hacer esto, ayúdame a... Pero veo que hay hermanos que tienen una actitud como así, como pasota, como pasible, ¿no? Bueno, es como que no va conmigo. Y yo no me creo que Dios no les esté hablando, no les esté diciendo algo, porque Dios siempre nos habla, siempre quiere decirnos cosas nuevas. Él siempre tiene cosas que corregir, que traer a nuestra vida. Entonces, lo primero que esta parábola nos enseña, que es una de las verdades fundamentales de las Escrituras, el poner la Biblia como centro en nuestra vida, porque es a través de la palabra de Dios que vamos a llegar al conocimiento de lo que Dios quiere para nosotros, vamos a dejar que Dios nos transforme por el poder de esa palabra. Todo en nuestra vida tiene que ver con la palabra de Dios. Si no, no conoceríamos a Dios ni conoceríamos sus propósitos y su voluntad para nuestra vida. Entonces lo primero que vemos, como hemos dicho, es esto. Cualquiera pues que me oye estas palabras. Y ahora vienen esas dos posturas que uno puede tomar. El que las hace y el que no las hace. El que obedece y el que no. El hombre prudente, el hombre insensato. ¿Cuál soy yo? ¿Es para mí la palabra cuando la escucho? Yo siempre he dicho, y os lo vuelvo a compartir, que desde hace ya muchos años me propuse algo, y es que cuando yo me siento en la iglesia y un hermano va a predicar, o cuando a través de los medios, yo también aprovecho y escucho predicaciones y estudios a través de internet. Y cuando yo en cualquier momento, sea que estoy en la iglesia escuchando a alguien, un hermano mío que está ahí en la iglesia y hoy le va a tocar a él compartir y sale ahí a predicar, yo me propuse tomar esa actitud, que nunca se me olvidase el decir, Señor, ¿qué es lo que quieres decirme hoy? No, hago un esfuerzo, no quiero ver al hermano. Sí, ahí está mi hermano, lo estoy viendo, sé quién es, conozco muchas cosas de su vida y todo, pero cuando ese hermano se sube al púlpito y abre la palabra, yo creo lo que dice la Biblia,
y es que el Espíritu Santo nos usa a unos y a otros para traer la palabra de Dios a su iglesia. Entonces yo tengo que estar en esa actitud, no viendo a ver qué dice este, no, viendo, Señor, ¿qué es lo que quieres decirme hoy? ¿Qué es lo que quieres hablarme? Si yo tomo la actitud de decir, bueno, hoy va a compartir un hermano que lleva 5 años de creyente, yo llevo 40, ¿qué me va a enseñar este a mí? No estoy ahí para que me enseñe, estoy ahí para escuchar la voz de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces no importa los años que yo tengo y el conocimiento que tenga, si me sé no sé cuántos versículos de memoria, eso no importa. La palabra de Dios vuelve a hablarme cada día. En cosas sencillas Dios de pronto dice, Víctor, ahí eso no lo estás haciendo bien, aquí te estás descuidando, aquí te tienes que esforzar más. Es la palabra de Dios la que nos habla y puede utilizar a cualquier hermano para tocar nuestra conciencia, nuestro corazón. Entonces, siempre una actitud de humildad ante escuchar la palabra de Dios. A veces os he contado una anécdota, seguro que la habéis oído. No sé si desde marzo, que nos vamos acercando a un año de estar aquí cada día estudiando la palabra de Dios, la he contado alguna vez. Pues me acuerdo que una vez en una clase del Seminario Bíblico de Fe, Enrique Montenegro nos contó que cuando él empezó a compartir la palabra, a dar algún estudio, alguna predicación así, él me acuerdo que nos contó un día que le dieron lugar para que diese una exposición breve de un texto, y entonces dice que estaba su profesor, su maestro bíblico, estaba allí sentado en la primera fila, escuchándole, con un cuaderno, con la Biblia, con un bolígrafo. Y entonces Enrique salió y nervioso, ¿no? Dice, yo nervioso porque era joven, no estaba acostumbrado a hacer eso. Nos pasa a todos cuando al principio tenemos que ponernos delante de gente para hablar. Y dice, yo comencé a hablar y yo miraba así, mientras hablaba, pues miraba de reojo que el maestro estaba allí con su cuaderno y me estaba escuchando atentamente y con su semblante serio, y de vez en cuando yo veía que apuntaba cosas en la libreta y yo estaba nervioso, pensaba, ¿qué estará apuntando? Esto lo ha hecho mal, esto lo tenía que hacer mejor, aquí se ha equivocado. Y dice, bueno, yo estaba ahí bien nervioso porque le veía escribir, de vez en cuando le veía escribir. Así que bueno, ya terminé de dar el estudio y al bajar y ya se terminó todo y saludando con los hermanos. Y yo, curioso de mí, pues disimuladamente me acerqué porque encima de una silla estaba la libreta en la que el maestro había estado apuntando las cosas. Y yo tenía curiosidad porque tenía temor, ¿qué habrá apuntado? Entonces disimuladamente allí cerca miré el cuaderno, dice, y sorpresa mía, me sorprendí, porque lo que él había escrito eran las notas del estudio. O sea, él se aplicó el estudio. Cuando yo dije, hoy vamos a estudiar este texto, se apuntó el texto, punto 1, y él apuntó punto 1, y las frases, las ideas que yo dije, él las apuntó, como si hubiese sido un alumno más. Dice, y a mí eso me impactó y me enseñó algo importante, que no es que porque uno sea el maestro ya no tienes nada que aprender. Sí, porque la palabra de Dios es viva, siempre nos va a hablar, siempre nos va a decir algo nuevo. Entonces, bueno, tenemos aquí al primer hombre que se menciona, es un hombre prudente, un hombre que va a escuchar la palabra y la va a tener en cuenta, va a tomar medidas. Entonces lo que hace aquí Jesús es compararlo. Le compararé. ¿A quién? A ese hombre. Como hemos dicho antes, siempre hay una reacción ante la palabra de Dios. Aceptación o rechazo. La indiferencia es rechazo también. No hay puntos intermedios. Cuando tú estás ante un semáforo, ¿qué haces? En un semáforo tienes la luz verde o la luz roja, ¿verdad? ¿Qué haces? La luz verde puedes pasar, la luz roja tienes que detenerte. Bueno, hay otra luz, la amarilla, ámbar. ¿Qué haces? Bueno, te avisa que va a cambiar el semáforo, te está avisando que se pondrá rojo
y el rojo tienes que detenerte. Para eso sirve el amarillo. Entonces, o es verde o es rojo, o es blanco o es negro, o la aceptas o la rechazas, o eres un hombre prudente o eres un hombre insensato. No hay puntos intermedios. A muchos inconversos esto les lleva a ese punto intermedio en el que ellos dicen, bueno, yo ni rechazo ni acepto. Bueno, si no aceptas, estás rechazando. Pero cuidado, porque el cristiano, el creyente, o sea, nosotros, también podemos caer en el mismo error. O sea, estás escuchando la palabra y te está resultando indiferente. Bueno, sí, yo tengo mi propio criterio, pero no se trata de tu criterio, se trata de que escuches lo que el Señor te está diciendo. Y sí, ahí tienes que ir a la reflexión, tienes que ir al análisis, tienes que juzgar lo que se está diciendo si es conforme a las Escrituras. Todo eso es correcto, pero allí donde Dios te está hablando tienes que recibirlo, no lo puedes rechazar. Le compararé a un hombre prudente. La palabra prudente en griego es phronimos. Phronimos significa sensato, cuerdo, juicioso, sabio. A este le comparó Jesús, a este hombre prudente, a este hombre phronimos, un hombre sensato, cuerdo, juicioso, sabio. En cambio, la palabra que después más adelante en el versículo 26 dice el hombre insensato, la palabra insensato en griego es la palabra moros. Moros significa aburrido, necio, cabeciduro, ignorante, lento, estúpido. Moros es un calificativo duro. Cuando Jesús utilizó esa palabra, le compararé a un hombre insensato, utilizó una palabra que en griego a cualquiera le ofendería. Si ahora en castellano decimos eres un insensato, bueno, no te sienta bien que te digan insensato. Pero moros en griego es más ofensiva que insensato, porque te están diciendo estúpido, ignorante, necio. O sea, esa palabra moros significa calificativos duros, que a las personas pues las puede llegar a ofender y enfadarse, ¿no? ¿Y por qué me llamas así? Porque lo eres. O sea, es algo muy obvio. Entonces, cuando a cualquiera pues que oye estas palabras, si algunos están leyendo esto y se están identificando con el hombre insensato, porque aquí ya no es lo que Jesús dijese, eres un insensato. Aquí habla de prudentes e insensatos. Cada uno que escucha la parábola se tiene que identificar en qué bloque me encuentro yo. Porque después da la explicación. ¿Qué hizo el prudente? ¿Qué hizo el insensato? Según lo que él hizo, tú te vas a ver reflejado en uno o en otro de los dos. Entonces, tanto al prudente como al insensato, la decisión que tome le va a provocar una serie de reacciones. El insensato, lo que él decidió, le llevó a tomar decisiones erróneas con unas consecuencias muy graves. ¿Por qué? Porque era un insensato, era un estúpido, era lento, era aburrido, era cabeciduro, era ignorante, era... En cambio, el prudente tomó las decisiones acertadas, tomó las decisiones correctas y por lo tanto no es que recibió un premio, sino que vivió en seguridad, en bendición. En Mateo capítulo 10, versículo 16, déjate aquí si quieres una marca, porque vamos a estar yendo y volviendo a este texto base en Mateo 7, pero un poquito más adelante, en Mateo capítulo 10, vamos a leer el versículo 16. Jesús le dice a los creyentes, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esa palabra prudentes es la misma de la parábola de los dos cimientos, phronimos. Sed pues phronimos. ¿Qué quiere decir phronimos? Sensato, cuerdo, juicioso, sabio. Sed pues prudentes.
Algunos este versículo lo citan de memoria y lo citan mal. Dicen, sed pues astutos como serpientes. No dice astutos aquí en Mateo 10, dice prudentes. Está utilizando una ilustración de cómo se comporta una serpiente. No está haciendo referencia a la serpiente antigua, Satanás, no está haciendo eso. Está utilizando dos animales, serpientes y palomas. Por un lado, la serpiente es un animal prudente, o sea, es un animal que actúa siempre midiendo lo que hace. Tú no ves a las serpientes que van por ahí como locas por el campo a ver si encuentran una presa para comerla y... No, van con cuidado, van tranquilas, se toman su tiempo. Cuando ves a la serpiente que va sacando su lengua, ¿qué hace cuando saca la lengua a la serpiente? Olfatea, tiene el olfato en la lengua. Entonces van olfateando, van reconociendo el terreno. Cuando detectan una presa no se precipitan, actúan con tiempo, se van acercando, van tomando las medidas, calculan el peligro. Bueno, esa es la idea. Sed pues prudentes. Es una enseñanza que Jesús utilizó en más de una ocasión. Como creyentes necesitamos ser prudentes. Allí en los requisitos que Pablo dice para los obispos también dice que sean prudentes. Un líder en la iglesia tiene que tener esta virtud de ser una persona sensata, cuerda, juiciosa, sabio, no actuar así de cualquier manera, sino con conocimiento de causa y con control. Hay que tener autocontrol. En la vida, en el día a día, en ti mismo o alrededor vas a ver siempre la prudencia y la insensatez, siempre. Es algo que está en la calle, que está en las casas. Todo ser humano se posiciona cada día en ser prudente o ser un insensato. Por encima de sus capacidades, él reacciona y actúa pues prudentemente o de una forma insensata. Por ejemplo, la economía. Todos manejamos una economía. En la economía es donde más insensatez se ve en los seres humanos en este tiempo. ¿Por qué? Porque vivimos en un sistema económico propio de este siglo XXI en el que vivimos. El sistema económico que utilizamos nosotros es algo de unas décadas para acá. Hace más años la humanidad no utilizó nunca nadie el sistema que estamos utilizando ahora nosotros, el sistema bancario en cuanto a la economía. Nosotros ahora podemos comprar sin dinero. Nunca en la historia de la humanidad se pudo hacer eso. Tú tienes una tarjeta de crédito, puedes comprar con ella. ¿Cuánto crédito tiene tu tarjeta? Por eso se llama de crédito, porque el banco te da un trozo de plástico, eso es lo que es una tarjeta, con una banda magnética o con un chip, y entonces el banco dice, en esta tarjeta tú puedes llegar a gastar X dinero. Te damos 1.000 euros, 2.000, 5.000, 10.000. Hoy en día los problemas, si ven que tienes un trabajo y un sueldo cada mes fijo, no tienen problema, te van a dar lo que les parezca. Tienes una tarjeta, pero tú en tu cuenta del banco no tienes dinero. Tú tienes una tarjeta con un crédito. Y entonces tú te vas a la tienda, mira, cojo esto, das la tarjeta, has pagado. Pero en realidad no has pagado todavía. La cuota te viene a fin de mes de la tarjeta. Entonces, el día último de cada mes, la tarjeta te cobrará todo lo que tú gastaste durante ese mes. Ahí hay mucha imprudencia, porque la gente es tan fácil, mira, quiero comprarme esto, toma, la tarjeta de crédito. Es tan fácil ir comprando como si llevases el bolsillo lleno de un fajo de billetes. Pero no es así, es mentira. No tienes ese dinero. Después, ¿qué pasa? Llega a fin de mes,
Ay, nos hemos pasado del límite de la tarjeta, no teníamos que haber gastado tanto, he gastado más de lo que voy a cobrar este mes. Pero no te preocupes, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el banco, que son tan generosos, son muy generosos y se preocupan tanto por nosotros, se nota la ironía, ¿no?, en la forma de decirlo. Dice, mira, no te preocupes, págalo en cómodas cuotas. Desde tu propia casa, aquí en internet, tú decides cuánto quieres pagar cada mes. Y tú te metes ahí, en tu tarjeta, y dices, mira, voy a pagar cada mes, llevo 2.000 euros gastados de la tarjeta y no tengo ese dinero. Mira, voy a poner que cada mes me cobren 200 euros para pagar los 2.000 que debo. ¿Cuántos meses tendrías que estar pagando para pagar 2.000 euros? Si debes 2.000 y vas a pagar 200 al mes, ¿cuántos tienes que pagar? Seguro que algunos están escribiendo. Los que han escrito 10 meses, os habéis equivocado. ¿Por qué? Porque las primeras cuotas que te cobra la tarjeta son todo intereses. ¿Qué creías? ¿Que el del banco te iba a decir págamelo como quieras sin más? No. Te van a cobrar intereses, y los intereses de una tarjeta de crédito son una barbaridad. Te pueden estar cobrando un 20 y tantos %. Quiere decir que de esos 2.000 euros que tú te gastaste que no tenías, te van a cobrar casi 300 euros más. Eso es ser insensato. Y que levante la mano el que no haya sido insensato en alguna de estas cuestiones de tarjetas de crédito, de préstamos, porque el banco hace eso. Tienes un crédito preconcedido, solamente haz clic aquí y instantáneamente tendrás ingresado el dinero en tu cuenta. Y dices, wow, qué vacaciones nos vamos a pegar. Bueno, ahora no, que con el COVID-19 no podemos. Me voy a comprar una tele nueva, me voy a comprar un teléfono de última generación nuevo, me voy a comprar... El banco me da el crédito, pero hay que devolverlo. Todo lo que el banco te da se lo devuelves y más, porque hay que pagarles. Y en este tiempo, si te has dado cuenta, ahora los bancos te cobran por todo. ¿Por qué? Porque el dinero vale muy poco. Años atrás, el dinero tenía un valor mucho más alto de lo que tiene ahora. Si tú tenías, seguramente los que ya tenéis una edad, pues sabéis a qué me estoy refiriendo, si tú decías, voy a meter unos ahorrillos al banco, unos ahorros, y tú decías, voy a meter 50.000 pesetas, porque estamos hablando de los tiempos de las pesetas, las voy a meter en una libreta de ahorro a plazo fijo, porque eso me va a generar y ese dinero que tú ponías te generaba un 5, un 8, un 10%. ¡Wow! Entonces era interesante, porque si ese dinero no lo necesitabas gastar y lo metías ahí, en un año, si tú metías 50.000 pesetas, en un año al 10% ganabas 5.000 pesetas, así sin tener que hacer nada. Entonces, pues mucha gente hacía eso. Pero eso hoy en día ya no existe. ¿Por qué? Porque el dinero ya no vale nada. Ahora ya el banco no te puede dar. ¿Por qué? Porque los intereses que el Banco de España o el Banco Central Europeo fijan, actualmente el valor del dinero está bajísimo, en un 0, muy poco. Entonces ni te dan intereses, y los bancos, porque tú pongas ahí dinero en tus cuentas, pues ganan poco. Entonces, ¿qué hacen? Te cobran por todo, el mantenimiento de la cuenta, el canon digital, si haces una transferencia te cobran, si haces un no sé qué te cobran, el banco te vende seguros. Los bancos se han convertido pues en un multinegocio de muchas cosas. Te venden televisiones, teléfonos, eso sí, los puedes pagar en cómodos plazos, cómodos. Yo no sé qué tiene de cómodo tener que pagar, pero son cómodos los plazos. Ese es el sistema que utilizamos ahora.
Y al final estás pagando, cada final de mes estás pagando la hipoteca, el coche, la televisión, las vacaciones, el ordenador, la videoconsola, etcétera, etcétera, etcétera. Y no salen las cuentas por ninguna parte. Bueno, hay que ser prudentes. No solo en cosas que tengan que ver espirituales. Y ves, fíjate que la parábola Jesús está utilizando algo de la vida misma. Un hombre se tiene que hacer una casa. Aquí mismo, es que me gusta este lugar. Pero es que aquí es arena lo que hay. Sí, no, bueno, pero es que este sitio me gusta. Además, no quiero tomarme mucho trabajo. Porque si tú vas a hacer una casa sobre un lugar que hay arena, ¿qué tienes que hacer? Unos buenos cimientos. Tienes que hacer una buena zanja que rodee todo el perímetro de la casa por donde vayan a ir las paredes maestras de la casa, y abajo tiene que haber unos buenos cimientos llenos de hormigón armado, con las varillas de acero, con todo. Hay que hacer unos buenos fundamentos. Pero es que ponerse ahí a hacer unos fundamentos, yo edifico sobre la arena. La otra opción, claro, en los tiempos de Jesús, pues eso del hormigón armado y todas estas cosas no existía. Cuando se hacía una casa se tenía que tener en cuenta el fundamento. Y si era roca, wow, eso ya era una bendición. Porque estabas edificando sobre un fundamento ya natural que existía bajo el suelo, que era roca viva. Y entonces eso te iba a dar una seguridad, una estabilidad a tu casa. El prudente guarda en la abundancia para tener en la escasez. ¿Te acuerdas de José, el hijo de Jacob? El faraón tiene unos sueños, vacas, trigo, y José viene y le interpreta. Pero no solo le interpretó, sino que le dijo lo que tenía que hacer. Mira, vienen 7 años de abundancia. Van a ser 7 años donde la tierra va a producir un montón de fruto. Pero después van a venir 7 años de tremenda escasez, unas sequías impresionantes, la tierra no va a producir nada. Mi señor, le dice José a Faraón, hay que guardar en los años de abundancia para tener en los años de escasez. Y cuando Faraón vio la sabiduría de José, lo puso al frente de Egipto. Solamente Faraón estaba por encima de José. ¿Y qué hizo José? En esos 7 años de abundancia mandó construir graneros nuevos, o sea, construyeron naves industriales prácticamente, y almacenaron toneladas de trigo, de fruto, todo guardado ahí. Después vinieron los 7 años de escasez. ¿Y no te resulta curioso lo que la Biblia dice? ¿Que solamente había comida en Egipto? ¿Qué te dice eso? Los 7 años de abundancia vinieron para todos, no solo para Egipto. Vinieron para todos, no solo para la casa de Faraón. ¿Pero qué hizo la gente? No guardaron nada. Dices que no tuvieron el sueño. Claro, pues ese es el problema, hermanos, que tú y yo no sabemos lo que viene mañana. Mira, hace un año, enero de 2019, estábamos escuchando que por China, en Wuhan, estaba apareciendo un virus, le llamaban coronavirus. El nombre COVID-19 todavía no lo usábamos mucho, pero no era la primera vez que escuchábamos que en China, que si la gripe aviar, que si un virus que tienen por allí. Pero ninguno de nosotros nos imaginamos cómo nos iba a afectar el COVID-19 a España, a Europa, al mundo entero. No nos lo imaginamos. Había personas que tenían trabajos estables, trabajos propios. En ningún caso pensaron lo que iba a significar esto del COVID-19. Restaurantes, negocios que tienen que ver con el entretenimiento, que tuvieron que cerrar, que después les dejaron abrir un poco, que tuvieron que volver a cerrar, ahora otra vez están tomando medidas más estrictas.
hay un montón de gente que se ha arruinado. Las estadísticas dicen que se han destruido no sé cuántos miles de puestos de trabajo en España. El paro ha aumentado. Hay gente haciendo cola en los lugares que reparten comida para ayuda humanitaria que nunca habían hecho eso, ni se habrían imaginado que tendrían que ir a ponerse en una cola para coger comida. El otro día leía en una noticia que una mujer que había sido una presentadora de televisión muy conocida, de pronto alguien la reconoció y lo grabó en unas imágenes y salió ahí un noticiario de una televisión, ¿no? Estaba en una cola haciendo tiempo para poder llegar y coger algo de comida y poder comer. Claro, vivimos muy al día. Yo antes os decía, nuestros antepasados metían en el banco unos ahorros, pero antes de los ahorros del banco, ¿quién no sabe que la abuela, el abuelo siempre tenían ahí en una rayola en casa debajo un dinero guardado por si acaso? Siempre estaba por ahí guardadito este dinero por si acaso. Me acuerdo una vez los jóvenes de la iglesia, cuando estábamos ahí haciendo actividades, nos dejaron una casa antigua para nuestro espacio y lo estábamos arreglando, nos pusimos a pintarlo para hacer allí un espacio, ¿no? Hacíamos el boletín de la iglesia, hacíamos cosas. Y uno de los jóvenes, igual Gaby se acuerda, porque creo que fue su hermano, el Eduardo, que viene y dice: Víctor, mira lo que me he encontrado ahí. Estábamos por ahí limpiando y todo, y había como una despensa, y había papeles de periódico por allí, y había un papel de periódico doblado, y cuando se le ocurrió abrirlo, y había un fajito de dinero, estaba ahí guardado. Esa casa había sido una mujer anciana que falleció, y parece ser que tenía ahí en la despensa, entre papeles de periódico y en un papel envuelto, un poco de dinero. No era nada del otro mundo, pero en aquel tiempo pues era dinero. Y entonces pues los antiguos tenían eso. Si ganaban un dinero, o si cada mes de lo que ganaban decían apartamos un poco para tenerlo ahí reservado, eso es ser prudentes. Pero hoy en día, en cuanto a la economía, todos en general somos un poco insensatos, porque vivimos al día. Cobras 1.000, te gastas 1.000. Cobras 100, te gastas 100. Cobras 5.000, te gastas 5.000. Aquí no es que si uno gana mucho, ahorra. Y los que ganan poquito no pueden ahorrar. No, el que gana mucho también se gasta lo que gana. Es como la moda, la forma en la que vivimos hoy en día. Ambos hombres tienen que decidir cómo van a edificar su casa. Ambos deberían establecer unos buenos fundamentos. Cuando dice ahí fundamento, la palabra fundamento, porque estaba fundada sobre la roca, o después dice que estaba fundada sobre la arena, esa palabra fundamentos en el griego es la palabra semelioo. Te la voy a deletrear porque tiene por ahí letras raras en medio. Empieza con una D de dedo, D, S, E, M, E, L, I, O, O. Semelioo significa colocar una base para algo. Eso significa semelioo. Colocar una base apropiada en relación a lo que quieres poner encima. Si vas a edificar una casa, la base tiene que ser la adecuada para poder edificar luego. No sirve cualquier base. Todos los días nosotros edificamos. Y no me estoy refiriendo a casas, evidentemente. Todos nosotros cada día estamos construyendo, edificando algo sobre algunas bases. En nuestra casa, con nuestra familia, no físicamente, no las paredes, sino las relaciones, el amor, el perdón, el invertir tiempo en las cosas importantes. Todos los días edificamos sobre nuestra fe. Cuando dice allí en Efesios que el Señor mismo, Cristo, dice que nombró en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dice allí que el fin es edificar la iglesia.
Ahora mismo estamos edificando la iglesia. Cuando tú oras, estás edificando sobre la fe, la iglesia, tu vida, tu familia. En la fe edificamos, en los principios bíblicos, en la voluntad de Dios, lo que Él tiene preparado para nosotros. ¿Sobre qué edificas, hermano? ¿Sobre todo lo que es de Dios? ¿Estás edificando sobre lo material solamente? ¿Estás edificando sobre las emociones? ¿Estás edificando sobre doctrinas de hombres? Esto sería psicología, religiones humanas, filosofías. Sin duda, cuando meditamos en esta parábola y leemos que el hombre prudente edificó su casa sobre la roca, no podemos dejar de pensar en una enseñanza bíblica que dice que Cristo es la roca. ¿Cierto? ¿Lo habéis pensado ya alguno mientras estábamos estudiando? Cristo es la roca. Dice Pedro en su primera carta que es la piedra que desecharon los edificadores, pero que se ha convertido en la piedra angular sobre la cual está edificado todo el edificio. Nosotros también somos piedras vivas y estamos edificados sobre Cristo. Cristo le dijo a Pedro: ya no te llamarás más Simón, te llamarás Petros, porque sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Tú serás una piedra y sobre mí, que soy la roca, serás edificado. Eso es lo que Cristo le dijo a Pedro. Todos nosotros somos edificados sobre Cristo, que es la roca. Es un fundamento firme y sólido, sobre el cual si tú estás edificado no te vas a tambalear jamás. Aunque tú tiembles, la roca bajo tus pies se mantendrá firme. Puede ser que tú te caigas incluso, pero caerás sobre la roca que es Cristo. Tu fundamento será sólido. Y escúchame bien, todo fundamento fuera de Cristo es arena. Antes o después vendrán las lluvias, soplará el viento, y todo aquello que hayas fundamentado sobre la arena caerá. Puede ser que mientras el sol brille y el clima sea favorable, tú vivas confiado, tranquilo, digas, wow, qué bien. Pero antes o después viene la tormenta. Esa es la realidad del mundo en el que vivimos. Esa es la realidad y así son las cosas. ¿Conocéis la Torre de Pisa? Que está en Pisa, en Italia. Hace unos años, 3, 4 años, estuvimos allí, la familia. Estuvimos haciendo un recorrido por Italia, nos fuimos en coche hasta Italia. Salimos de España, Francia, pasamos Mónaco y ya llegamos a Italia y entonces pues ya bajamos hacia Roma, llegamos hasta Roma. Y estuvimos viendo la Torre de Pisa. La característica de la Torre de Pisa es tan famosa, no porque sea una torre muy alta, la más alta, es alta, pero no es la más alta, no es porque sea la torre más hermosa que hay, es porque está inclinada. La Torre de Pisa está inclinada. ¿Por qué? Comenzó a inclinarse al poco de empezar a construirse. O sea, no es que la construyeron inclinada a propósito. No, la construyeron derecha. Los arquitectos siempre tienen el cuidado de que sus medidas sean las perfectas y una torre tiene que estar en su verticalidad más perfecta para prevenir cualquier derrumbe. En agosto de 1173 se empezó a construir la Torre de Pisa. Mide 55 metros de altura y la inclinación es de 4 grados. Esto es, desde la base hasta la parte más alta son 3,9 metros, casi 4 metros de inclinación, es mucho. 4 grados son mucha inclinación. En el año 1990 se cerró al público porque tuvieron que hacer unos trabajos importantes porque seguía inclinándose.
o sea, amenazaba con derrumbarse, porque esa inclinación tiene un límite. Hay un punto que se llama el punto en el que colapsa, y en ese punto ya no hay vuelta atrás. Y si pasa de ese punto, ya la torre va a caer sin remedio. No se va a poder hacer nada. Entonces tuvieron que hacer unos trabajos de ingeniería tremendos, bajo tierra, fortalecer los cimientos, porque ¿cuál fue el problema de Pisa? Bueno, pues que solo tiene 3 metros de cimiento sobre un lecho arenoso. Es un lecho de arena y hay humedades, hay como aguas, lagunas que hacen que esas arenas se vuelvan fangos, barro. Y ese fue el problema de Pisa. Los arquitectos cometieron errores muy graves. Una torre de 55 metros de altura, que se construyó sobre la arena con solo 3 metros de profundidad de cimientos, no fue suficiente. Ahí se aplicaría lo que Jesús dijo en esta parábola. Fueron insensatos cuando edificaron sobre la arena de esa manera. No tuvieron las medidas, no pensaron que el terreno arenoso, por esos motivos que yo te digo, porque puede haber filtraciones de agua, cosas, pues de pronto cede en un sitio y el peso que tiene encima se inclina. Adrián ha dicho un sí, supongo que es que sí, que ha estado en Pisa. La obra de todo hombre será probada por una tormenta, antes o después. Nadie se libra de atravesar una tormenta en esta vida. Algunos vivirán tormentas más difíciles, otros tendrán tormentas más llevaderas, pero en todo caso son tormentas. Vendrá la crisis, vendrá la enfermedad, vendrá la crisis económica, vendrán los problemas personales, y entonces se demostrará sobre qué estabas edificado, sobre qué habías puesto tu fundamento. Hermanos, no hay que esperar a que vengan los momentos difíciles de la vida para entonces buscar a ver fundamentar correctamente. El hombre prudente ya va fundamentando su vida, su casa, su fe, su familia, todo lo que es, lo va fundamentando sobre la roca. Cuando tú te llenas de la palabra de Dios, te estás fundamentando sobre la roca. Cuando tú cada día tomas un tiempo, como estamos haciendo ahora, para detenerte en todas las actividades y ajetreo del día a día, que son muchísimos, y a nadie nos sobra tiempo. Pero precisamente esa es una característica del insensato. Vive el instante. No, es que tengo prisa, es que ahora me apetece hacer esto. Se deja llevar por impulsos, pero no lo hace con prudencia, con esa sensatez, frónimos, con esa capacidad de reflexión, de sabiduría, de meditar, de ser juicioso. No, se deja llevar por la actitud inmediata de que me apetece, lo hago, ahora quiero esto, actúa por impulsos. No hay que esperar a eso. Tenemos que tener nuestra vida bien fundamentada sobre esa roca, sobre la solidez de una fe fuerte en todo lo que viene de parte de Dios. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. La palabra ruina aquí en griego es la palabra ptopsis. Ptopsis. Se escribe P-T-O-S-I-S, ptopsis, que significa estrellarse, caer, postrarse.
Hermanos, esto no es una broma. Tu vida está fundamentada sobre algo. ¿Sobre qué la has fundamentado? Es una enseñanza de Jesús. Estamos escuchando estas palabras. ¿Qué vas a hacer con ellas? Cuando tú escuchas la palabra de Dios, ¿qué vas a hacer con ella? Mira, yo a veces, una de las cosas que siempre me ha preocupado mucho como pastor, es ver la actitud pasible, así indiferente, de algunos de mis hermanos en la fe, que toman esa actitud en cuanto a lo que Dios les dice. Yo cuando estoy en la iglesia y el Señor nos habla, sea que predique yo, sea que predica otro, cuando a veces el Señor nos dice en la iglesia, estamos ahí reunidos y de pronto nos habla, wow, yo pienso, esto es serio, el Señor nos está diciendo algo importante, nos está reprendiendo en algo que tenemos que cambiar la actitud, nos está alertando en algo que tenemos que hacer más énfasis, y yo lo escucho y lo escucho con temor y reverencia, porque pienso, bueno, tenemos que hacer algo, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Una de las cosas que yo siempre, porque es un indicativo de dónde está espiritualmente la persona, esos hermanos que menosprecian las reuniones y las actividades de la iglesia. Hay hermanos que bueno, con un par de horitas el domingo es suficiente. Y cuando pueda voy, cuando no pueda no voy. Pero el cuando no pueda es que cualquier cosa ya es suficiente para decir no puedo. Cuando hay actividades extra, tampoco viene. Ahora, una de las cosas que se está viendo y que preocupa a la gran mayoría de pastores en todo lugar es la actitud que algunos hermanos han tomado por causa del COVID-19. No, es que no nos podemos reunir porque hay que ser prudentes. Aplican la palabra que estamos mencionando hoy aquí, prudentes, pero en realidad lo mejor es insensatez, porque es una excusa. Si tienes un motivo justificado, entonces sí, tienes que ser prudente, y si no te puedes reunir físicamente, lo harás por estos medios, pero tu corazón estará ahí. Yo conozco hermanos que no se pueden reunir por prudencia, pero su deseo y su corazón está en, es que yo deseo reunirme, y están sufriendo porque no pueden reunirse. Pero hay otros que sin tener motivos suficientes, no, es que mejor no reunirnos porque es que las autoridades han dicho y tal y no sé qué. Pero sabes, después organizamos una reunión en internet. Por ejemplo, a través de Facebook yo no controlo ni lo sé, quién se conecta y quién no. Yo os veo a muchos de vosotros, después leo los comentarios. Pero si alguien no comenta nada, yo no sé en realidad quién vio el vídeo y quién no. Pero si organizamos una reunión por Zoom, por ejemplo, que es una plataforma en la que todos los que se conectan de pronto tienen su cámara y su micrófono, decides si abres cámara o micrófono y tal, pero vemos quiénes están conectados, y de pronto organizamos una reunión. Una de las últimas que tuvimos fue con Juan Varela, un fin de semana, sábado y domingo. Entonces lancemos la invitación a todos los miembros de la iglesia y a otras iglesias. Yo de otras iglesias no sé, pero de los miembros de mi iglesia yo espero verles ahí conectados. Y hay algunos que no pueden venir a la iglesia por prudencia. Pero, a ver, igual no lo sabíais, pero si os conectáis por Zoom, no hay peligro de contagiarse de COVID-19. No pasa nada. Puedes hacerlo. Si tú miras el culto en directo todo el domingo, puntual a la hora que empieza y estás hasta la hora que acaba delante de tu pantalla, no hay peligro de que te contagies de COVID-19. Si cada día te conectas a este estudio, no hay peligro de que te contagies de COVID-19. Pero es que algunos no vienen a la iglesia, pero tampoco hacen nada más. Creen que son cristianos, pero sus frutos apuntan a otra cosa. ¿Sobre qué estás edificando? Cuidado.
Porque el que escucha estas palabras y las hace, y yo a veces, el Señor nos ha hablado ya en otros tiempos, cuando no había COVID-19, y había hermanos que venían una vez al mes, un domingo, y no les volvías a ver el pelo. Y de pronto un domingo el Señor nos hablaba y decía que el carácter de ser cristiano es como pasaba en los Hechos de los Apóstoles, y todos los hermanos se reunían cada día en el templo y por las casas para partir el pan, para las oraciones, para estudiar la doctrina de los apóstoles, para tener comunión unos con otros. Y cuando nos dice ahí en Hebreos que no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, porque si pecamos voluntariamente ya no queda más esperanza de que, bueno, no pasará nada, sino una horrenda expectación de juicio y tal. Y de pronto el Señor habla ahí. Yo estoy ahí en la iglesia escuchando todo eso y pienso, en la próxima reunión no falta ni uno, ni un alma, están aquí todos, pero bueno, realmente esto va a cambiar porque el Señor hoy nos está hablando con mucha claridad. Y viene la siguiente reunión y resulta que faltan los de siempre y algunos más que normalmente no faltaban. Y a la otra, igual, y a la otra, igual. Y tú dices, bueno, un día puede pasar algo, pero de pronto a mí me entra un temor santo delante de Dios por esos hermanos y pienso, ¿qué están haciendo? ¿Están ciegos? ¿Realmente son insensatos? Porque están escuchando lo que Dios les está diciendo y es como si hubiesen oído llover, como si les entró por un oído y una oreja y les salió por la otra. Y tú dices, no puede ser. Yo estoy aquí sufriendo por ellos y siento un temor reverente de verdad porque conozco a Dios. Y sé que Dios es firme, es un Dios de amor, pero también es firme en cuanto a cumplir lo que dijo. Y pienso, no sé qué pasa, pero será problema de este tiempo que ha endurecido tanto el corazón aún de aquellos que se dicen ser cristianos. Y si hablas con ellos ves que están seguros y tranquilos y tú dices, se están engañando. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que segará. Y algunos hermanos están sembrando amargura y piensan recoger alegría. Y están sembrando espinos y piensan recoger flores. Y están sembrando porquería y basura y piensan recoger cosas hermosas. No es así, hermanos. Lo que sembramos es lo que recogemos. La palabra de Dios viene a nuestra vida con firmeza porque no hay otra forma. Lo que tú le transmites a tus hijos, lo que tú le transmites a tu familia, eso es lo que recogerás con el paso del tiempo. De lo que tú te impregnas, lo que tú llenas en tu mente y en tu corazón, eso es lo que va a marcar tu vida. El que oye estas palabras y las hace, o el que oye estas palabras y no las hace. Esa es la cuestión, no hay más vueltas. Y cuando Jesús termina la parábola, hay 2 versículos más en este pasaje que nos informa de lo que sucedía. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba, dice, de su doctrina. La gente escuchaba la parábola y se admiraban de su doctrina. Pero, pregunto, ¿era suficiente que la gente se admirase? Porque si nosotros seguimos leyendo, si vemos el contexto de todas estas multitudes que escuchaban a Jesús, pero después no hacían lo que Jesús decía. Ahí tienes lo que yo os estaba mencionando. Edificar no es solamente escuchar. Edificar te habla de ponerte en acción, de ponerte manos a la obra, de cambiar cosas, actitudes, cosas que te han estado acompañando durante mucho tiempo y sabes que eso no es bueno para ti y dices, no, mira, ni un día más hoy cambio esta actitud. El menospreciar la iglesia de Cristo,
Mira, cuando yo veo a hermanos que menosprecian la iglesia de Cristo, y muchos, la menosprecian, digo, no han escuchado bien la palabra de Dios. Cuando dice que la iglesia es propiedad de Jesús, que Él la compró con su sangre preciosa. Cuando dice que la iglesia es la esposa de Cristo y algunos la menosprecian, la manosean, la insultan. Cuando dice la palabra de Dios que la iglesia es donde hoy, en este tiempo, el Señor obra, no hay otro lugar, solo dentro de la iglesia. El Espíritu Santo opera dentro de la iglesia, en cada creyente. Los ministerios, todo lo que Cristo nombra es para edificar a la iglesia dentro de la iglesia. Cuando tú ves todo eso, lo lees, lo escuchas en su palabra y observas a algunos hermanos que también lo están escuchando y algunos hasta se admiraban de su doctrina. Dicen, amén, gloria a Dios, qué buena palabra hoy y tal. Pero después van y no hacen lo que han escuchado. Solo hay un calificativo, son unos insensatos. La clave es ese versículo 26. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y pasó un mes, y quizás un año, y hasta a lo mejor unos cuantos años, y siempre hizo un día de sol radiante, y el viento no fue muy fuerte, aún vino algunas lloviznas, pero no fueron torrenciales, y soplaron algunos vientos fuertes, pero no fueron tan fuertes. Pero es que en toda vida, en cada uno de nosotros siempre, habrá un día en que vendrá la tormenta más fuerte. Y al final vino, y cuando él se creía que estaba tan a gusto y que todo estaba tan bien, cayó la casa y fue una ruina muy grande. Pero el que la hace, ese será bendecido. ¿Sabes? Cuando Jesús dijo, el que oye mi palabra y las hace es una palabra griega. Es la palabra poieo, tal como suena, P-O-I-E-O, poieo, que significa poner, practicar, prestar, procurar, producir, redimir, sacar, tomar, trabajar, actuar, causar, celebrar, cumplir, etc. Las hace es que tú no estás ahí con los brazos cruzados, sentado, observando, así como que... No, las hace es que te levantas y te pones manos a la obra, te pones a trabajar, te pones a obedecer, te pones a cambiar actitudes, a cambiar costumbres, hábitos. Yo nunca tomé el compromiso de cada día estudiar la Biblia, ahora lo estoy haciendo. Yo tenía estos pequeños vicios que yo pensaba no, pero ahora los he eliminado. Ahora eso es el que las hace, el que escucha la palabra y su vida cambia, no vuelve a ser el mismo. Hay cosas nuevas, hay cosas que quedan atrás, pero tiene que haber un cambio. Vamos a terminar leyendo un versículo en Santiago, capítulo 1, versículo 22. Santiago 1, 22. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Qué bueno la forma en la que aquí el Señor en Santiago nos vuelve a hablar de la misma enseñanza, pero con otra forma de ilustrarlo. El que oye la palabra, pero no la hace, es semejante a un hombre que considera su rostro en el espejo, porque él se considera a sí mismo. Dicho de otra forma, tú puedes observar tu vida de una forma superficial, sin pararte a meditar demasiado sobre el tema. Yo veo a muchos hermanos en esa actitud. El Señor habla, ellos escuchan, se admiran de su doctrina, no es suficiente oír y admirarse, pero es como cuando se consideran a sí mismos en el espejo.
¿Qué piensas cuando te ves en el espejo? ¿A qué se refiere Santiago cuando dice, le compararé a un hombre que considera en un espejo su rostro natural? No dice su alma, su rostro. Es cuando tú te miras en el espejo por las mañanas, vas a salir de casa y te miras, ya te lavaste la cara, ves si el pelo está en su sitio. Uy, aquí hay un pelo que se quedó un poco, espérate, lo aplanamos. Dices, me lavé, pero aquí me quedó. Y me afeité y tal. Y tú te miras y dices, perfecto, nadie más guapo, ¿no? Y ya te vas. Eso es superficial. Sería distinto que te miras al espejo y miras tus ojos y piensas, ay, estoy desanimado, ¿por qué será? Y te consideras y piensas, quizás me he descuidado. Es cierto, mira, ahora que lo pienso, llevo una semana que no he hablado con Dios. No he tenido tiempo de conectarme con los hermanos por las tardes y estudiar la Biblia. No he tenido tiempo de leerla en mi devocional. Ni he ido a ninguna reunión a la iglesia. Ay, es que, claro, y ahora lo estoy notando porque o reflexionas sobre una herida, sobre algo pendiente con alguien. Eso es otro tema. Cuando tú miras tu rostro natural en el espejo, es superficial, es un instante, es a ver el aspecto. Bueno, pues así es el hombre, que escucha la palabra de Dios, pero no la pone por obra. Es un hombre superficial, es un hombre insensato. Hermanos, creo que esta parábola, los dos cimientos, es una parábola de las más importantes que tenemos que considerar en nuestra vida, porque otras cosas, otras parábolas incluso dependen de esta. Si según la actitud que tú tomas a la hora de escuchar la palabra de Dios, si tu actitud es por compromiso, es que soy cristiano, se supone que un cristiano tiene que escuchar la Biblia de vez en cuando y leerla de vez en cuando, yo ya lo hago. Si tu actitud es esa tan ligera, tienes un grave problema. Pero si tu actitud es cada palabra que oyes que Dios te dice, la haces tuya y procuras abundar en ella. ¿Recuerdas Josué 1:8? Yo lo he citado hasta la saciedad. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. ¿Puedo apartarla una semana? No, nunca. Sino que de día y de noche. Yo pensaba solo que de día, de noche duermo. Pues tampoco, de día y de noche. Está hablando de la intensidad, o sea, de la urgencia, de la necesidad. Sino que de día y de noche meditarás en ella. No dice solo la leerás, meditarás. Está en tu boca, pero está en tu mente. La reflexionas, la piensas, te analizas a la luz de esa palabra, sino que de día y de noche meditarás en ella. Nunca se apartará de tu boca, de día y de noche meditarás, para que hagas y guardes conforme en ella está escrita. Esa es la clave de todo. Si después de escucharla te vas, ahora si la pones por obra, el versículo es muy claro. Porque entonces harás prosperar tu camino. Todo. No dice algunas cosas, dice todo. Te saldrá bien. Hermanos, doy fe. La palabra de Dios cumple siempre lo que dice. Dios siempre cumple sus promesas. Muchos cristianos tendrían menos problemas si hiciesen la parte del pacto que Dios nos dijo. Buscad primero mi reino, yo me ocupo de lo vuestro. Pero nosotros primero nos ocupamos de nuestras cosas y no nos va bien. Siempre tenemos problemas. No quiere decir que si te estás ocupando primero en las cosas de Dios no te vengan problemas. No he dicho eso. Los problemas a veces vienen porque Dios tiene otros propósitos, porque vivimos en un mundo de problemas. Pero, Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Aún esos problemas repercutirán en algo bueno. Queridos hermanos, terminamos. Se nos ha hecho ya la hora.
Así que vamos a terminar por hoy. Dios nos ha dicho muchas cosas, su palabra nos ha hablado, ahora decidimos qué hacer con esa palabra. La puedes olvidar y volverte a tus asuntos, o puedes hacer como María, cuando el ángel le dijo lo que Dios iba a hacer en su vida, y dice que ella guardó aquellas palabras, las guardó en su corazón. Tú decides. Haz con la palabra de Dios lo que quieras, eres libre. Ahora, sé prudente, no seas insensato. Es lo único que te puedo decir, porque te amo y porque realmente estás en mi preocupación, en mis oraciones. Queridos, os amo de verdad con el amor de Jesús. Nos despedimos por hoy, pero si Dios nos lo permite, mañana viernes volveremos a estar aquí. Y acordaos que de ahora en adelante, este trimestre, de enero hasta marzo de momento, después ya hablamos, abril y adelante, pero este trimestre, los viernes, después yo me voy a dar clase del seminario, al grupo de alumnos del seminario, entonces mañana es a las 6, viernes a las 6. A lo mejor a alguno de vosotros no va bien esa hora, bueno, pues a las 8 te conectas y como el estudio ya estará ahí grabado, lo puedes escuchar y puedes hacer tus comentarios también. Y después yo me los leo. Pero no te descuides y no te olvides, a las 6 de la tarde los viernes, mañana viernes a las 6 de la tarde estaremos estudiando otra vez la palabra de Dios aquí juntos, reunidos. Que terminéis de pasar este jueves lo mejor posible, abrigaos. Si tenéis que estar por ahí en la intemperie o trabajando, si tenéis que coger el coche con precaución. Y si Dios nos lo permite, mañana a las 6 nos vemos. Un fuerte abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.